el versículo 14. Aquí esto está inmerso, ¿cierto? Está dentro del sermón denominado del monte. Ya vamos aplicando, ¿cierto?, lo que se nos explicó un par de mensajes atrás. El mensaje entonces conocido como el sermón del monte. Aquí en el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Hablando acá a las personas que quieren ser seguidores de Cristo, a las personas que se llaman cristianos. Y yo he conversado con varias personas, ¿cierto? Y en varias charlas cuando se habla cómo podemos ayudar a predicar el Evangelio, ¿cierto? Hay que ser luz. Es una de las maneras que siempre hemos dicho que se usa para predicar el Evangelio. Ser luz del mundo. Y dice, continuando el versículo, dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando uno viaja, ¿cierto?, y ve las ciudades desde lejos, sobre todo hoy en día cuando que hay más luces que en aquellos tiempos que se escribió esto, hay fotografías satelitales, ¿cierto? Se pueden identificar claramente dónde están las ciudades. Los que han tenido la oportunidad de viajar en avión de noche, se pueden ver hasta las siluetas de las ciudades respecto de las luces. Cuando uno viaja de noche, se pueden identificar inclusive. Y dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. O sea, se pone en la parte donde la luz se ve. Uno no pone una luz escondida debajo de la mesa para que nadie la vea. Dice: y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros somos la luz del mundo, somos la luz de esta casa. Y el versículo 16 dice: así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto de hacer buenas obras, que en parte es este proyecto que se hizo el año 2017, estas 2 semanas, donde parte del proyecto original era esto de visitar personas, visitarnos entre nosotros, visitar la congregación de Temuco, ir a los colegios. Es parte de lo que se hace en 2 semanas. Esperemos que sea una proyección de lo que nosotros estemos pensando hacer durante el año. Que no quede este año, sinceramente teníamos pensado hacer otro proyecto, el que hicimos el año pasado, pero no lo quisimos repetir porque durante el año no hemos realizado lo mismo, que fue realizar esto de salir en la noche, que lo hicimos el año pasado, ¿cierto?, una vez. Y yo pienso que esto es algo que debemos hacer continuamente y no solamente cuando se presenta, ¿cierto?, el cartel o vienen las poleras de Woodworks, sino es algo que debemos hacer continuamente. Debemos estar pensando en las buenas obras constantemente. Incluso el mismo Jesucristo, en Juan el capítulo 10, el versículo 32, declara acerca de las buenas obras. El versículo 32 en su defensa, ¿cierto?, dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesucristo vino a hacer buenas obras también. Y Él en el Sermón del Monte pidió que hiciéramos buenas obras para predicar el Evangelio, para hacer la voluntad del Padre, y Él hizo la voluntad del Padre e hizo muchas buenas obras. Para encajar esto con lo que tengo preparado del mensaje, que si quieren anotar el título, casi nunca hablo del título antes y me lo piden, pero esta vez sí quiero que sepan el título del mensaje. Es ¿puentes o muros? Ese como signo de pregunta o con signo de pregunta. ¿Puentes o muros?
Esta semana volvió a la palestra, ¿cierto? El tema de los puentes, por algún puente que se está, no sé si volvieron a ver en las noticias, que el puente Caucao esta semana volvió a ser sometido a cargas de prueba y a peritaje de los pestillos para ver la resistencia que tenían los cierres y todo eso, antes de ser demolido finalmente, o por lo menos los brazos van a ser demolidos para hacerlo nuevamente, pero antes de eso, por un tema de justicia, ¿cierto? Porque se estaban haciendo investigaciones de negligencia, tenía que ser sometido a carga para revisar qué tan cargado, o sea, que si resistía o no ciertas cantidades de cargas que eran las mínimas. Entonces este tema de los puentes vino a la palestra. También este año, con el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿cierto? El tema de los muros ha salido a la palestra, y por este muro que se quiere construir o que se quiere ampliar, porque en estricto rigor el muro existe y está construido desde hace mucho tiempo, desde hace muchos presidentes. Existe un muro entre la frontera de Estados Unidos y México, y tampoco es el único muro que se está pensando en construir. Hay otros muros, ¿cierto?, en fronteras europeas, de los cuales al parecer no se hace mucha propaganda, no se habla mucho en las noticias, quizás porque no son noticias tan sensacionalistas como la de este muro, pero en fin, el tema de los muros y de los puentes a lo mejor parece que es un tema que está de moda, está en boga. Entonces, reflexionando en la parte constructiva, ¿cierto?, que me gusta, que manejo un poco, que conozco, los puentes y los muros, ambos hechos de los mismos materiales, o se pueden utilizar los mismos materiales, áridos, que pueden ser arenas, piedras, agua, cemento, hierro, madera, plásticos u otros, puentes y muros. Ambos se utilizan diferentes tipos de herramientas, o pueden ser las mismas: grúas, camiones, tractores, serruchos, excavadoras, puentes y muros. Los mismos materiales dispuestos de una manera, puentes. Los mismos materiales utilizados y puestos o dispuestos de otra manera, muros. Puentes o muros. ¿Qué estamos construyendo nosotros en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas? ¿Puentes o muros? Una definición rápida de estas dos estructuras, podríamos decir: puente, una estructura que une dos puntos, ¿cierto? A través de una carretera, vi unas imágenes, ¿cierto?, puentes ecológicos, donde sobre una carretera, ¿cierto?, se hace una pasarela con césped para que los animales puedan cruzar de un lado a otro y evitar accidentes, una ayuda. Puentes que pasan sobre ríos o sobre otros accidentes geográficos para salvaguardar, ¿cierto?, las distancias, para que las personas recorran menos tiempo una distancia a otra, para evitar mojarse de un río o salvar sus vidas, si el río es muy correntoso. Muro, una estructura que separa dos puntos, una barrera. ¿Cómo utilizamos nosotros nuestros materiales, nuestros dones? ¿Cómo utilizamos nosotros nuestras herramientas, nuestros talentos? ¿Cómo utilizamos nosotros lo que tenemos a disposición? Las bendiciones que Dios nos ha entregado. Y son las mismas herramientas, los mismos materiales, y es lo mismo. Puede servir para construir puentes o muros. En estas semanas que estuvimos trabajando con los jóvenes, utilizamos un juego que era una
una cartilla como esta, de 5×5, 25, ¿cierto? Las matemáticas, donde el juego se trataba de conozco a alguien. Y pusimos algunas frases triviales como conozco a alguien que canta muy bien, conozco a alguien que vivió en Chiloé, conozco a alguien que sabe de computación, conozco a alguien que anduvo en skate. Yo, después de estas 2 semanas de compartir no solo con los voluntarios extranjeros, sino con muchos de ustedes, puedo decir que hoy día podría hacer una cartilla que dice, conozco a alguien que escribió una canción, que compuso una canción. Conozco a alguien que produce videos. Tuve la oportunidad de aprender eso esta semana. Conozco a alguien que trabaja en la oficina central y a lo mejor puede ayudarnos, ¿cierto?, en alguna futura necesidad que tengamos en la iglesia. Me refiero a la oficina que está en Cincinnati. Conozco a alguien que es líder de proyectos y que antes de estas 2 semanas no sabía que podía ayudarnos en estos proyectos. Conozco a alguien que va a cursos de liderazgo y que también podría ser un aporte para estas nuevas futuras, esta u otras actividades. Conozco a alguien que organiza muy bien las actividades, que organiza onces, que organiza salidas, que organiza encuentros con otros jóvenes. Ahora conozco a alguien que hace las mejores pastas del mundo. Conozco a alguien que hace emocionar a las personas y que tiene un gran potencial. ¿Qué vamos a hacer con esas cosas que conocemos? ¿Para qué las vamos a utilizar? ¿Para hacer puentes? ¿Para unirnos? ¿O para hacer muros y dividirnos? Conozco a alguien que hace bailar a los jóvenes. Yo no pude hacerlo, ¿cierto? Fuimos a Instituto Calera de Tango y traté de ponerles una canción que se emocionaran. No, pero había alguien que sí podía hacerlo. La importancia de conocernos, que es lo que enseñamos en este curso o en estas charlas que organizamos, es fundamental para construir puentes. Conocer a alguien que trabaja en una empresa que fabrica envases de plástico. Conocer a alguien que puede hacer la voz en off de algún programa radial, o alguien que quiera conocernos, saber cuáles son nuestros intereses, conocer a alguien que está interesado en hacer música especial y necesita un pequeño impulso. Esto es necesario para conocernos más, hablar de cosas para poder llegar al otro nivel, para poder llegar al nivel de que nos sentemos en confianza y conversemos de nuestras necesidades, conversemos de nuestros gustos, de cómo nuestras necesidades y nuestros gustos pueden aportar en conjunto a las tareas que estamos realizando. Voy a ir a Hebreos 10. El versículo 23. Hebreos 10, el versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, y considerémonos unos a otros
considerémonos unos a otros, tomémonos en cuenta, sepamos qué es lo que hace el otro, en qué nos puede ayudar, en qué nosotros le podemos ayudar, qué necesidades tenemos. Conversemos. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos a las buenas obras. Esta palabra, las buenas obras, ¿cierto?, aparece más veces de la que yo pensaba en la Biblia. O estas dos palabras. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ayudándonos, puede ser, ¿cierto?, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca, refiriendo, ¿cierto?, al día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o al día en que podremos decir, ¿cierto?, he peleado la buena batalla, como leyó don Gerardo en el primer mensaje. La Biblia habla al respecto. Entonces, démonos oportunidades de trabajar juntos. Yo soy bueno para hacer algo y no me quedo con eso solo para mí. Involucremos a otros en hacer este trabajo. Hagámoslo en conjunto. Demos la oportunidad de proyectarse a otros. Demos la oportunidad de que otro aprenda lo que yo sé hacer. Con el verdadero liderazgo, ¿cierto?, que es transmitir los conocimientos que uno tiene. ¿Qué saco con saber mucho si eso lo dejo para mí y lo guardo para mí? Como decía don Jaime, lo dijo en los clubes de oratoria hace 2 sesiones atrás, uno de los puntos más importantes del club, de asistir al club, no es lo que yo puedo aprender del club, no es lo que yo voy a sacar de provecho del club, es lo que yo puedo entregar a los miembros del club. No, yo no voy al club porque no hay nada que pueda aprender. ¿Y cuánto puede enseñar usted si es que va al club de oratoria? Y ahí hay oportunidad de conocernos, de saber de nosotros. Aprendamos también a identificar cuando nuestras actitudes actúan como puentes o cuando nuestras actitudes actúan como muros. Cuando a lo mejor contesto o hablo en forma brusca, eso genera un muro. Aprender a reconocer lo que uno hace, cómo uno se equivoca, y no solo reconocerlo, sino que trabajar en aquello, tratar de cambiarlo. Voy a ir a Santiago, que puede ser una buena ayuda para este punto. Santiago 1, el versículo 19. Dice, oye esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso significa que escuchemos más en estas reuniones, en estas oportunidades que nos vamos a dar para conocernos. Seamos prontos para oír y tardos para hablar. Hablemos menos, escuchemos más. Y dice, y tardo para airarse. Más escuchar, menos hablar y más airarse. Aprendamos a escucharnos unos con otros. Organicemos actividades, visitémonos en nuestras casas. Cuando tenemos esta actitud de hablar más, escuchar menos y enojarse rápido, ¿hemos sido muros para otras personas? Reflexionemos en aquello. Aquí en la iglesia no hay nadie que sea perfecto, o si no, ya
no habría necesidad de venir a perfeccionarse acá en la iglesia, y todos tenemos que mejorar en respecto de estos puntos. Pero es algo que debemos pensar y meditar. No lo podemos dejar así como pasar. Ayer cuando conversamos antes de ayer con los jóvenes, ¿cierto? Después de darles charlas y hablar emotivamente, ¿cierto? Me recordaba de las palabras que dijo uno de los relatores o facilitadores, dijo, con que uno de ustedes haga un cambio, nos vamos a sentir satisfechos. Es lo mismo. Y también no se requieren grandes cambios de la noche a la mañana. Dios no nos está pidiendo aquello pero sí nos está pidiendo que reflexionemos en las cosas que estamos haciendo, reflexionemos en nuestras actitudes, meditemos en nuestros caminos, dice uno de los profetas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Meditemos en lo que estamos haciendo. ¿Somos puentes o somos muros? Los mismos materiales, las mismas herramientas, los mismos potenciales. Meditar en aquello. También dentro de estos puentes que debemos esforzarnos por construir, quizás el más importante que debemos reflexionar y pensar es en el puente o la relación que estamos construyendo con Dios. Debemos ser facilitadores de nuestra relación con Dios, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Él quiere ser parte de nosotros. Voy a ir a Levítico 26, el Antiguo Testamento. Levítico 26, el versículo 11. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios quiere relacionarse con nosotros. Incluso en el Nuevo Testamento, nuevamente, ¿cierto?, en este sermón del monte, inmerso dentro de esta sección de la Biblia, en Mateo 6, Jesucristo cuando enseña a orar, voy a leer desde el versículo 5 en adelante, Mateo 6, el versículo 5, hablando de la oración, acá Jesucristo dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Acá más adelante era, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Dios sabe de nuestras necesidades, pero Él quiere que nos comuniquemos con Él. Entonces Él quiere que nosotros le pidamos, que conversemos con Él en oración, pero como en todas las relaciones, Dios también quiere cosas. Entonces cuando uno tiene un amigo, ¿cierto? Uno le cuenta lo que uno quiere
pero también tiene que saber lo que el amigo quiere, o cualquier tipo de relación, ¿cierto? Entonces, hemos meditado nosotros en este afán de ser puentes con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere del mundo? ¿Cuál es el plan de Dios para el mundo? Voy a ir rápidamente a Hebreos 2:10 para leer ese versículo. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. De llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2, el versículo 10. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de crear la humanidad? ¿Lo sabe usted? Porque una relación se basa en la comunicación mutua. No solamente es cierto en saber que Dios sepa lo que yo quiero de Él, y no saber lo que Dios quiere del mundo. ¿Cuál es su propósito? O saber qué es lo que Dios quiere de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia a nivel mundial? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a nivel mundial como iglesia? Que estamos apoyando, ¿cierto?, la predicación del Evangelio mediante diferentes métodos y actualizaciones que estamos usando: televisión, radio, internet, papel físico, la revista. ¿O qué es lo que quiere de la iglesia a nivel local? ¿Qué es lo que quiere la iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia acá en Santiago? ¿Tendrá un objetivo Dios? ¿Tendrá un propósito para tenernos reunidos? Yo no creo que Dios haga las cosas en vano o no tenga un propósito para que nos reunamos hoy día. ¿Sabemos lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sabemos lo que Dios quiere de mi familia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí y mi familia? ¿O lo que Dios quiere para mí en lo personal? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque queremos ser puentes, facilitadores de la relación con Dios. Esta relación, esta manera de ver el asunto, de conocer a Dios y dejarnos moldear por lo que Él quiere, requiere de tiempo y planificación. Como le decíamos los jóvenes, ¿cierto? Esto no van a cambiar de la noche para la mañana. El puente no se hace de un día para otro y con los ojos vendados. Cualquier puente, ¿cierto?, se requiere una planificación. Sí, un puente, por muy pequeño que sea, ¿cierto?, por lo menos hay que saber qué distancia tiene. Y si es grande, ¿cierto?, ya se necesitan planos, contratación de personas y muchas más cosas. Y este puente, esta relación que queremos construir con Dios, necesita una planificación. Necesita sentarnos a meditar en nuestros caminos. ¿Queremos construir un puente con Dios? ¿O queremos construir una barrera? ¿Queremos identificar las cosas que nos ayudan? ¿Y queremos identificar las cosas que están estorbando en nuestra relación con Dios? ¿O debemos hacerlo? Haga un plan para este puente. También esta semana medité acerca de las personas que se interesan en nuestra organización, personas que se interesan en nuestras creencias, o personas que se interesan en nuestra iglesia. ¿Somos puentes o somos muros? ¿Actuamos de manera de mostrar las dificultades que tiene la organización, de mostrar las trabas que tiene, o más bien somos facilitadores de esto? Y eso no es tan solo con nuestras palabras, mas también con nuestra consecuencia, con que nuestros hechos reflejen nuestras palabras.
nuestras acciones reflejen nuestras palabras. Decimos que Dios es lo más importante en nuestras vidas y este camino es lo más importante. ¿Las personas que nos ven aprecian eso? ¿Somos consecuentes para crear esos puentes para las personas vean la organización como algo serio, algo real? ¿O más bien somos piedras de tropiezo, barreras para que las personas se interesen en nuestra organización? Y finalmente, ¿cierto?, en el camino, que es lo más importante, más que la organización, que se interesen por seguir el camino de Dios. Primera de Juan, el capítulo 2. El versículo 10. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 10 dice: el que ama a su hermano, porque Dios quiere traer muchos hijos a la gloria, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Cierto? Al principio del mensaje vimos que la luz son las buenas obras. O sea, podríamos decir acá, el que ama a su hermano permanece en las buenas obras, las hace constantemente. Y otra vez, no quiero encasillar, ¿cierto?, las buenas obras a este programa que se hace en 2 semanas, que lo encuentro bonito y todo, pero las buenas obras es lo que hacemos a diario, como vivimos la palabra de Dios. El que ama al hermano, permanece en la luz, o no está en tiniebla. No, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Estaba leyendo el versículo 11. Y en él no hay tropiezo. No debemos ser tropiezo, no debemos ser obstáculo, un muro. No debemos ser un obstáculo para el hermano que se interese en este camino, que está aprendiendo este camino, o que se está interesando primeramente quizás por la organización, quizás por las buenas obras, por el proyecto, quizás por la palabra, por la predicación, por la revista. No seamos piedra de tropiezo, seamos más bien facilitadores, ayudadores. Voy a ir a un versículo que aparece algo semejante en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, pero a su vez es interesante también porque nos muestra el fin último de esto, de no ser piedras de tropiezo. Levítico 19, el verso 14. Dice, no maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Eterno. El sordo no puede escuchar. O a lo mejor si alguien habla, ¿cierto? Cuando la persona no está escuchando. En la semana escuché un chiste, ¿cierto? Voy a hacer que hablaba alguien entre dientes, que que conversaba con su amigo. Esta semana le dije a mi señora que ya no me controlara tanto las visitas a los amigos y que me dejara tranquilo ver mi programa de televisión en paz. Entonces el amigo le dice, ¿y qué te dijo tu señora? Me dijo, ya deja de hablar entre dientes y sigue adelante, no sé. La cosa es que en verdad el hombre no estaba hablando porque no le estaba diciendo de enfrente las cosas, sino estaba hablando entre dientes. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿cierto?, es no maldecir al sordo. Cuando uno habla en contra del sordo, el sordo no escucha. O cuando uno pone tropiezo al ciego, el ciego no sabe quién le puso el tropiezo.
Pero aquí está dando la real motivación que debemos tener para hacer esto. Para amar al hermano, para ser facilitadores del camino de Dios. Es lo que dice la segunda parte del versículo. Sino que tendrás temor de tu Dios. El temor a Dios debe ser nuestra motivación. ¿Será que soy obstáculo para otros en la relación con Dios? ¿Será que mis actitudes son un obstáculo para relacionarse con Dios de otros? ¿O será que soy un facilitador para las relaciones con Dios? Doy espacio y tiempo para aquello. Este año, dentro de las charlas que hicimos, charlas motivacionales, hablamos de que es fundamental también para los jóvenes tener una visión de futuro, saber dónde van. Hay un cuento, ¿cierto?, que Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia quiere escoger un camino y tiene que elegir por uno de los caminos, es verdad, si no sabe dónde va, da lo mismo qué camino elegir. Entonces esa frase la hemos usado los últimos 3 años, y para explicarle que si uno no sabe dónde se dirige, no sabe qué es lo que quiere, da lo mismo las acciones que haga o las decisiones que tome. Entonces nosotros en la iglesia, ¿cierto? Por eso se diseñó la visión de la iglesia. La misión, ¿cierto?, es predicar el evangelio a todo el mundo, pero la visión es dónde queremos ir, qué queremos ser como iglesia. Y esto está basado en Efesios. Prefiero leerlo de Efesios, porque finalmente, ¿cierto?, está descrito lo que aparece en la Biblia. Efesios 4, voy a leer del versículo 14. Efesios 4, el versículo 14. Y tiene que ver con lo que estamos conversando, esto de ser puentes entre nosotros, en nuestras relaciones. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿cierto? Que otra vez con las mismas cosas, nuevamente repitiéndonos lo mismo, sino niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquier cierto nuevo, escuché algo nuevo por aquí y a lo mejor no, ya no seamos así. Por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema significa una acción hábil y engañosa, por estrategias, ¿cierto? No nos dejemos engañar, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo cuerpo, ¿cierto?, somos parte del cuerpo de Dios, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La visión de la iglesia es una iglesia guiada por Dios, que tiene estos puentes construidos con Dios. Una iglesia unida, que se quiere, que comparte, que se visita. Una iglesia entrelazada. Una iglesia donde cada miembro aporta. Para eso hay que conocerse, para saber en qué aporta. Una iglesia donde todos hacen su parte. Una iglesia que crece en amor. Esa es la visión de la iglesia. Eso es lo que quedó
descrito ahí en nuestras constituciones, en nuestros papeles, pero finalmente es lo que aparece en la Biblia. Lo que Pablo, por inspiración de Dios, ¿cierto?, escribe para que nosotros lo leamos hoy día. Una iglesia unida, entrelazada, donde todos aportamos, donde nos conocemos, donde cada uno hace su parte, lo que le corresponde. Y trabajando, ¿cierto?, para llegar al propósito, que es traer muchos hijos a la gloria, que aparece en Hebreos 2:10, que lo leí hace un momento. Esa es la visión de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. ¿Puentes o muros? ¿Somos puentes o somos muros? ¿Somos facilitadores de nuestras relaciones o obstaculizadores de estas relaciones que Dios quiere para nosotros? En Juan, el capítulo 15, Jesucristo también habló de esto. El versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga la vida por sus amigos. Uno que ponga la vida por sus amigos. Jesucristo dio la vida por nosotros. Dentro de estas charlas motivacionales, ¿cierto?, utilizamos una canción, a lo mejor algunos la conocen, que es de Bruno Mars. Yo no la conocía hasta esta, pero la letra, ¿cierto?, tiene que ver con todo esto. La canción es Cuenta conmigo, y dice el coro, ¿cierto?, que a lo mejor después podemos ver un video, ¿cierto?, en la época cuando nos quedemos un rato más a pasar tiempo juntos, a entrelazar, a conocernos mejor. Dice 1, 2, 3, estaré ahí para ti. Después dice 4, 3, 2, tú estarás aquí para mí. Esto se supone que hacen los amigos. Si uno no es capaz de dar un tiempo cuando el amigo lo necesita, si no es capaz de dejar un tiempo aparte para visitarnos, para conocernos, para compartir juntos, ¿vamos a cumplir con lo que dice aquí en la Escritura? Aquel que da la vida por los amigos. Al final mucha gente, ¿cierto?, se confunde quizás porque piensa que dar la vida es morir por el amigo. A lo mejor dar la vida es dar parte de su vida, dar un minuto de su vida, dar una hora de su vida, dejar sus necesidades, sus cosas de lado por el amigo. ¿Puentes o muros? Son los mismos materiales. Y esto no es ingeniería espacial, ¿cierto? O ingeniería de cohetes, dice don Mario. Esto no es algo del otro mundo. Son los mismos materiales, son las mismas herramientas, ¿cierto? Para construir. Es tan fácil como construir puentes, o tan difícil como construir puentes es construir muros. Somos nosotros los que tenemos, los que nos rodea. Hermanos, seamos puentes facilitadores de nuestras relaciones familiares. Seamos puentes facilitadores de nuestras relaciones en la iglesia. Seamos puentes facilitadores de las relaciones que los interesados tienen con este camino, con esta organización. Y principalmente, seamos constructores de los puentes que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Buenas tardes a todos.